La situación del Perú está pasando por una crisis política y esto puede llegar a generar una pérdida económica muy grande a nivel nacional. Para poder tener más información, vamos a hablar con el abogado, el doctor Carlos Rosario. ¿Cómo está, doctor Carlos? Gracias por la entrevista. No, no, qué ocurrencia. Siempre estoy a sus órdenes y para esclarecer algunos puntos controvertidos con lo respecto a la economía, al derecho, a la situación, a la coyuntura actual del país. Sí. ¿Qué medidas económicas debería implementar el gobierno Sagasti para la recuperación económica de 2021? Bueno, para partir, en primer lugar, debemos tener en cuenta que el periodo del presidente Sagasti es muy corto. Entonces, inclusive están apareciendo reclamos sociales en todo el territorio nacional, por lo cual dificulta, y yo diría que debería partir, en primer lugar, de lograr la paz social, ¿no? Y luego de ello, ya tratar de reunirse con los empresarios para poder llegar a puntos de unión, porque la situación económica es difícil y yo creo que no va a haber así nomás inversión ni pública ni privada. Entonces, habría que inclusive buscar que hay un órgano especial para que haga los cobros de esas deudas tributarias de empresas grandes, que son miles de millones. Entonces, con ese dinero fresco, porque no vamos a obtener mayor crédito hasta que volvamos a colocar bonos, empréstitos, poder inyectar, sobre todo en obras públicas, y lograr reactivar en algo la economía, porque el periodo es muy corto. Al gobierno le va a tocar lo peor, pero en este momento, la paz social y algunos puntos de poder capear este corto tiempo que le queda a Sagasti. Así es. ¿Cómo debería enfrentar el presidente la crisis generada por la pandemia y empeorada por la actual crisis política? Bueno, sobre este punto, el presidente Sagasti deberá manejar en forma exhaustiva los ingresos que dispone, porque como los recursos no son mayores, para poder cumplir sobre todo la parte de la alimentación, la salud, ¿no? La educación. Esa parte es muy importante porque finalmente pues, son los factores más vitales de la sociedad y sin eso pues el Perú no caminaría como tal, ¿no? Entonces, vamos a tratar de que el presidente pues trate de convencer a los demás inversionistas, a los demás empresarios, de que es el momento de que haya unión y simplemente todos poner sobre el horizonte. El objetivo es reactivar la economía del país, crear nuevos puestos de trabajo y por ende pues la economía comience nuevamente a cristalizarse en movimientos de crecimiento que en estos momentos ha caído hasta un 30% de los ingresos. El Congreso aprobó el retiro de fondos de la ONP, pese a que el presidente advirtió un impacto económico. ¿Cree que el tema llegará hasta el Tribunal Constitucional? Bueno, en ese punto, desde la vista no solamente de la protección de un abogado, sino también de los economistas, coincidimos que eso simplemente es un populismo de parte de los congresistas de crear falsas expectativas, porque hay que partir que en la ONP es un fondo previsional que se hace a futuro para cuando la persona cumpla los 65 años y 20 años de aporte, tenga derecho al beneficio de la pensión. Pero simplemente tomar algo que no existe porque todos los meses el Ministerio de Economía tiene que completar un promedio de 80 millones para poder cumplir con las pensiones, pues estamos agudizando la situación. Entonces, eso definitivamente es una cosa que el presidente, tengo entendido que creo que hoy día mismo ya está en el Tribunal Constitucional porque el Congreso solamente tiene facultad para legislar, para fiscalizar, más no para crear gasto corriente. Eso no es su competencia. Entonces es inconstitucional. ¿Y qué debería proponer el gobierno de Sagasti en los temas de salud, educación y protección de grupos vulnerables? Bueno, sobre ese punto, el presupuesto del año 2021 resulta bastante incierto por la misma coyuntura, por lo que todos los días una cosa, otra cosa, y vemos que la situación del país es muy inestable, no solamente por la pandemia, sino también por la crisis política. Entonces, lo único que le queda pues al presidente Sagasti es tratar que el disponible que se tenga definitivamente
vaya a los grupos vulnerables, ¿no? Y también pues a la educación, a la salud, porque aún todavía estamos con la pandemia, todavía no hemos encontrado la llegada de las vacunas, que según dicen que será el término de este problema tan grave que nos estamos atravesando, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, la prevención no es de lo mejor. Esperemos, como peruanos, que efectivamente se unan empresarios, se una el Poder Ejecutivo con el Congreso, ya dejen de lado sus diferencias y vayan por ese horizonte de reactivar, porque el país lo requiere. ¿Y qué debe hacer el gobierno para acelerar la inversión pública en las regiones? Bueno, en este momento, pues, como vuelvo a insistir, el periodo es muy corto. Lo único que le queda al presidente Sagasti es tratar de que no solamente la SUNAT, sino un ente especial para que pueda recuperar algo del dinero que tiene en la cartera pendiente de cobro y poder utilizarlo en las obras públicas, porque si un país no tiene inversión privada, sobre todo, siquiera pues se tiene que hacer pistas, se tiene que hacer regadíos, se tiene que hacer infraestructura, de tal manera de que la gente puede lugareña, tenga trabajo y pueda pues, subsistir hasta cuando las cosas mejoren. Ese sería tratar, al menos en las regiones, algo, un pequeño detalle que demuestre que el presidente sí se identifica con los problemas sociales del país. Son 8 meses, nada más. Sí, 8 meses que solamente requiere para poder hacer todo lo que necesita hacer. Pues entonces sería un gobierno mínimo de 5 años. Entonces, si estamos hablando exactamente del periodo de Sagasti, simplemente como ven fue dando la paz social y algunos lineamientos de tratar de hacer las cosas mejor. Nada más. Así es. ¿Y qué medidas debe tomar para evitar que los inversionistas no se vayan con sus capitales del Perú ante esta crisis política? Bueno, en eso, creo que ante todos estos problemas ha aparecido un profesional como don Francisco Sagasti, donde escucharlo denota pues formación académica, denota honestidad y al menos todo trasciende que él no tiene pasado de cosas medias turbias, ¿no? Entonces, definitivamente la sinceridad, la honestidad se nota hasta al hablar, hasta al decir las palabras. Entonces yo como peruano me he dicho más de una vez, ¿por qué no apareció más antes? Porque seguramente las cosas en el país hubiesen cambiado. Entonces lo único que yo diría con esa confianza que él transmite, convocar a los empresarios, convocar a los inversionistas, no solamente a los peruanos, sino lanzar el mensaje para el exterior, invitándolos y que las cosas se van a normalizar, que ya esto va a cambiar, que vamos a dar las pautas en estos 200 años que vamos a cumplir y para que por favor nos ayuden a salir de esta situación lamentable en que estamos. ¿Y cómo debería manejar el gobierno sus medios digitales para escuchar más a la gente y sus problemas? Por ejemplo, hoy en día estamos hablando del caso de Ica, ¿no? Es una tragedia lo que está pasando. Claro. Mire, el tiempo, las circunstancias que se han dado con esto de la pandemia, han aumentado el uso de las redes, ¿no? De los medios digitales, porque ya eso se venía en boga en los últimos 10 años, por decir, pero ahora con este problema, todo el mundo, hasta el trabajo, se está haciendo por trabajo remoto. Entonces, pues, aprovechemos esta coyuntura, ya que no se puede haber un trato directo, a través de páginas especiales, mano de obra hay, entonces crear un grupo de jóvenes especialistas en redes para que vayan tabulando, hacer un cuadro de necesidades, por ejemplo, en el caso de Ica, ¿no? Ahora ya no solamente Ica, también se ha ido al norte peruano, donde ayer hemos visto un lamentable hecho. Entonces, simplemente pues tratar de comunicar, porque por ejemplo, esa 27360, por favor, eso es un reclamo justificado, pero yo no sé qué ha pasado, es un problema que viene de hace 20 años. Entonces, si hubiese habido comunicación, nos hemos enterado todos de que simplemente tienen 15 días de vacaciones, que tienen recorte de CTS, una serie de abusos, como si fuera una MIPE, una pequeña empresita, cuando es uno de los grandes ingresos del país es la mina y las agroexportadoras. Entonces, ¿cómo es posible que haya habido esa diferencia laboral? Así de simple. La comunicación vía digital es la manera como podemos recibir y enterarnos todos de los diferentes problemas necesarios.
claro, de una forma inmediata, ¿no? Entonces, En una forma inmediata. así es. ¿Qué le propone usted al gobierno para enfrentar el déficit de la deuda tributaria? No, de esto definitivamente, están todos los economistas, abogados y toda la gente especialista en los problemas de derecho y de la justicia, de los programas. De frente tenemos que decir, si no tenemos capacidad, porque estamos gastando desde el 16 de marzo cuantiosa cantidad, todos hablamos de 15.000, 20.000, 30.000, 40.000 millones, entonces pues ni que pues el Banco Central de Reserva tuviera ingentes cantidades de dinero para cubrir todas esas necesidades. Lo único que tenemos que hacer es recuperar esa cartera de las empresas pues grandes, bancos, minas, empresas de servicios, ¿no? Que tienen cantidad de millones de adeudos. Acá en nuestro país, pequeñas empresas, negocios le embargan, lo cierran, en fin. Entonces, pues, es el momento de que hagamos efectivo esa cobranza y poder revertirlo en mejorar nuestra economía. Es lo único que queda, no queda otra. Así. Y poder ayudar sobre todo a las clases vulnerables, ¿no? Y la salud, la educación, porque mientras que no mejoremos nuestra educación, seguiremos viendo estos políticos que por favor nos dejan sorprendidos, al menos la gente que tiene capacidad de discernir, yo me quedo asombrado y yo digo, por favor, ¿cómo es posible que solamente le da y el haber nacido en Perú sea condición mínima para poder llegar al Congreso, cuando debería ser un filtro para que puedan llegar profesionales, bachilleres, titulados, pero no un improvisado, ¿no? Que dan pena cuando salen a hablar. Así es. ¿Considera que Sagasti logrará la reactivación económica y la estabilidad fiscal que los peruanos esperamos? Mire, tal como comencé al comienzo, Sagasti es un tipo, una persona que demuestra calidad, formación profesional y honestidad, pero el tiempo, principalmente el tiempo que dispone, que apenas cerca de 8 meses, es muy corto. Entonces, lo único que puede hacer es tratar de tomar medidas no apresuradas tampoco, porque yo, por ejemplo, eso de los policías no lo hacía, sinceramente. Sacaba 6, 7, 8 que estaban comprometidos, pero no cometía ese exceso. Todos los extremos son malos, y eso de ahí me parece que fue una decisión por sus asesores, quien haya sido, pero muy malo para el país, no solamente para la policía, para el país. Entonces, yo considero que él trate al menos de dar la paz social, que ya se controle esto y podamos en estos 8 meses hacer la transferencia de forma honesta, clara y dar las pautas iniciales que el próximo gobierno encontrará pues un camino amplio con perspectiva que ojalá no elijamos esta vez personas así de dudosa reputación y ya pues ocurra pues por los 200 años un verdadero inicio de un cambio, Así es. al menos alguna vez. La recaudación fiscal cayó 30% por la pandemia. Sagasti señaló que el Estado deberá endeudarse en más de 30.000 millones para cubrir el presupuesto de 2021. ¿Cree que será la solución? Bueno, mire, definitivamente tanto el Ejecutivo como los especialistas ya señalan que efectivamente se va a necesitar alrededor de la cantidad de 30.000 millones para poder cumplir el presupuesto, ¿no? Las necesidades en global del país. Definitivamente va a tener que recurrir a la emisión de bonos, va a tener que de repente al BIC, alguna entidad crediticia, para poder llegar a esa cantidad y que todo camine como debe ser. Pero no queda otro camino, porque la verdad es que siempre en las economías, cuando están en una situación como la de nosotros, que no ha sido creada en esta oportunidad por el mal manejo del Ejecutivo, ha sido creado principalmente por un problema en una pandemia a nivel mundial. Entonces, recién ha salido a la luz nuestra deficiencia como Estado. Entonces, se hace gasto, gasto, gasto. Al comienzo, en los primeros meses, no había casi movimiento. Entonces, ahora que más o menos se han liberado la mayor parte de las actividades, pues es tiempo de que el Perú ya vaya encaminándose y vaya proyectándose para crecer, pero por mientras va a tener que recurrir al préstamo, a lo acostumbrado, al apoyo internacional para poder cubrir su presupuesto 2021.
Es recomendable que el Estado genere su propia línea aérea con inversión estatal, teniendo como competencia a LAN Chile. ¿Qué opina? De ser cierto esos comentarios que vemos a través de los diferentes medios de comunicación, mi opinión es que eso es un error garrafal. ¿Por qué? Porque uno de los primeros detalles de que la crisis era aguda es que nos enteramos en los periódicos internacionales, llámese, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Donde hay tantas empresas aéreas, que hay más de una que ha quebrado, otras que han sido rematadas, transferidas. Entonces, ¿cómo se justificaría que el Perú, en una situación donde recién hace un mes se están empezando a liberar ciertas rutas, pueda incursionar en tener una línea aérea de bandera? No es el momento, y más aún, entrar en competencia con LAN Chile, que tiene hace años casi todas las rutas copadas, con una infraestructura aparente. Pues para mí, antes de que se inicie esa posibilidad, la derrota, el fracaso estaría cantado. Espero que no se lleve a cabo. ¿Y qué medidas se deben tomar para evitar el incremento en el tipo de cambio del dólar? Bueno, esa receta sí viene así para hablar, desde cuando volvemos a la democracia en el año 80, desde ahí estamos hablando de que había mini evaluaciones y todas esas cosas. La receta siempre casera ha sido de que cuando ocurre especulación, lo primero que hace el Banco Central de nuestro país es inyectar cantidad suficiente de dólares al mercado para tratar de enfriar y estabilizar la divisa. Porque de no ser así, se imaginan las obligaciones que tengan todas las personas en dólares, sería pues una cosa devastadora, ¿no? Entonces lo que se trata de hacer es que, gracias a Dios, en la época de crecimiento, de una cierta bonanza, el Perú ha acumulado buena cantidad de dólares. Entonces en esta situación, cuando se crearon esta situación de inestabilidad, sobre todo ya no la pandemia, sino política, comenzó la especulación, todo el mundo a protegerse en el dólar. El Banco Central nuevamente actuó como acostumbran a hacer, inyectar cantidad de dólares, y esta vez, otra vez lo ha estabilizado más o menos a los 360, que es más o menos lo manejable, aceptable. Es la receta, y yo estoy de acuerdo que eso es lo que tiene que hacer, inyección del Banco Central. ¿Piensa que el gobierno logrará el respaldo del Congreso a su nuevo gabinete a pesar de lo ocurrido con el ministro del Interior? Definitivamente ya estamos hablando de hechos concretos, en forma sorpresiva, contra todo pronóstico, porque lo normal que había planteado el Congreso era que iba a recibir a todo el gabinete en pleno, 3 y 4, para escuchar a cada uno de las carteras correspondientes lo que nos ofrecían. Sin embargo, empiezan pues en la mañana y en la tarde se dan cuenta o se enteran pues de que había muerto el joven de 19 años en virus. Inmediatamente se reunieron y dijeron, no, por el bien del país le otorgamos la fe, el apoyo al gabinete del señor Sagasti. Pero ahí viene ya la agudeza, ¿no?, de la persona, en este caso yo, ya me comencé a pensar, ¿por qué tanta bondad? ¿Por qué tanta buena gente cuando han estado haciendo la vida imposible en estos meses? Simplemente es que vieron que la cosa está muy fea. Alguien tuvo que azuzar a esos agentes de agricultura, tanto en el norte como en el sur, para decirle, oiga, sus derechos han sido recortados, es tiempo, no sé cuánto, y simplemente pues creo que se les pasó la mano, y esta cosa, de acuerdo a mi criterio, sí que no había de otorgarle todo el beneficio de decir, está bien, tienen el voto de confianza de parte del Congreso, pues podría convertirse en un nuevo Venezuela, una tierra de nadie. Entonces, simplemente le han dejado al Ejecutivo que trate de establecer lazos, conexión con los afectados y lleguen a un equilibrio y que todo siga normal, porque podían haber perdido, como dicen los políticos que hacen todo el cálculo, soga y cabra. Entonces, simplemente me parece que eso ha sido la figura y miren, el resultado ha sido positivo, porque hace un rato, un momento, acabo de escuchar las noticias, que oh maravilla, el Congreso y el Ejecutivo
han coordinado para que el día de hoy, en el transcurso de las próximas horas, van a derogar la 27360, que tanto daño ha causado en los últimos 20 años y nadie dijo nada. Y por si acaso, ahora que estamos en esta entrevista a la juventud, ¿quién creó esa ley? Fujimori, por favor. Entonces, ¿cómo es posible que hasta el día de hoy haya gente que está rezando por una política cuando cortó los derechos laborales y todo cuanto pudo? Y ahí está uno de los recuerdos, la 27360, que tuvo nombre, ¿no? Y lo consideraron como si fuera una pequeñita empresa, cuando, por favor, tienen ingente cantidad de divisas las agroexportadoras. Entonces, esa es mi opinión. Ya le dieron el voto de confianza. Ya le dieron, de forma sorpresiva y veloz, súper veloz. Pero lo han hecho para protegerse ellos mismos, porque podía haber Sagasti dicho, bueno, la situación se acabó, el Congreso. ¿Y tú crees que los militares iban a decir no? Por la paz social iban a tener que aceptar que se llegue así. Entonces, ya para bien de nosotros, que se calme la cosa, perfecto. Acabo de escuchar y en un rato seguramente estamos hablando de que se deroga la 27360. Como abogado, felicito ese tipo de iniciativa. Y como última pregunta, ¿qué tanto podrá avanzar el ministro de Economía en estos 8 meses para enfrentar la crisis económica? Opinando así, cabeza fría, tranquilo, lo único como peruano, como profesional, como técnico, también he estudiado contabilidad, administración, economía y abogado. Entonces, definitivamente, como peruano, lo único que deseo es que el ministro de Economía pueda más o menos sentar las bases, primero, de decir, vamos a trabajar en paz social, demos las pautas necesarias para que la transferencia sea en condiciones normales, con transparencia, que no haya acomodo, que no haya ese tipo de cosas, por el bien del Perú y al menos como un homenaje a los 200 años de independencia que vamos a cumplir. Entonces, yo pienso que vamos a tratar de que el ministro plantee puntos iniciales. No le pedimos mucho porque el tiempo es muy corto. Simplemente tratar de hacer ciertas señales de reactivación y ojalá, tal como estaba comentando en las preguntas anteriores, que haya un ente, aparte de la SUNAT, que se dedique. Las empresas recurren a los servicios de abogados que le recobren la cartera pesada, son especialistas. Yo me reconozco porque también a la hora del trabajo soy así, aplico. Entonces, de que apliquen, pues, si no quiere, que no tengo, que no sé cuánto, ya pues medidas cautelares, ¿no? De frente, la infraestructura, sus máquinas, en fin, pero el Perú tiene que crecer. Todos nos unimos, empresarios, trabajadores, gobierno central, Congreso, todo, el país tendrá otra nueva oportunidad y sobre todo me preocupa por la nueva jornada, ¿no? Que encuentre un país con oportunidades, no como en estos momentos que estamos pasando 1000 problemas. Esa es mi opinión respecto a todo lo que me han dicho en este momento, porque las preguntas me parecen muy importantes, muy necesarias de esclarecer. Gracias, doctor Carlos Rosario, por la entrevista.